Ahí estamos. Bueno, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Queremos orar con la palabra de hoy y queremos pedirte, Espíritu Santo, que como a los discípulos de Maús, vengas a abrir nuestra inteligencia para comprender la palabra, para poder comprender esa palabra y al comprenderla, creerle y al creerla, dejar que se encarne en nosotros, poder hacerla viva. Palabra viva en nosotros, vida en nosotros. Viva, palabra viva que se hace vida en nosotros. Eso es lo que te pedimos, Espíritu Santo. Y también que abras nuestro corazón para poder amarla, para poder tener hambre y sed de la palabra de Dios. Que es la palabra que nos hace nuevos. Siempre digo que, y creo verdaderamente, que la palabra es eh, las manos del alfarero, que nos va moldeando según ese sueño que Dios tuvo cuando nos pensó al crearnos, ¿no? Entonces, hay que darle ese permiso a la palabra mediante la fe y mediante la escucha amorosa y atenta. Por eso vamos a escuchar la palabra de hoy, la vamos a escuchar con el corazón, pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Y como es, y ver con especial atención, con la luz del Espíritu Santo, en qué área de nuestra vida esa palabra nos toca. Nos sentimos tocados por la palabra, amados por la palabra, moldeados por la palabra. Esa caricia del Espíritu Santo que nos va haciendo criaturas nuevas, va haciendo renacer el ser espiritual que hay en nosotros. Y vaya muriendo de a poco el ser carnal, todo lo que hay en nosotros que le pertenece a la concupiscencia. Bueno, escuchemos la primera lectura del libro del Génesis. Lectura del libro de Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unas taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor.
Salmo. Salmo. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el que ha sido absuelto La antífona de del su pecado Salmo, y liberado la de su falta. antífona del Salmo Feliz el es: hombre, feliz el que ha sido absuelto de su pecado. feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, en cuyo espíritu no hay doblez. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Que ha sido absuelto de su pecado. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha Feliz sido el que ha absuelto sido absuelto de su pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Feliz Feliz el que ha sido el que absuelto de su pecado. absuelto de su pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros, y me colmas con las alegrías de la salvación. Feliz Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. su pecado. Amén. Bueno, Evangelio. Aleluya, Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, qué bonito. Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, espero que no se vaya internet, porque está amenazando. Si tuviéramos que decir algo sobre la primera lectura, tendríamos que decir de que verdaderamente en esta seducción de la serpiente a Eva, porque no fueron solamente palabras, para que la persona se enceguezca en ese momento al escuchar a la serpiente, tiene que haber sido mucho más que escuchar unas simples palabras y pensar por sí misma. Tiene que haber habido palabras
seductoras. O sea, una palabra que venía con un espíritu y que ese espíritu la llevaba hacia la concreción de esas palabras que se estaban sugiriendo. Porque fue una sugerencia, fue una verdad a medias y también como una invitación, pero una invitación muy seductora. Nosotros cuando vivimos algo que estamos muy seguros, muy bien plantados donde estamos, no cualquiera nos va a venir a convencer de lo contrario. Tiene que venir alguien con palabras que realmente endulcen los oídos, que nos vengan a seducir de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que le dio la fuerza a la tentación. Esa es la fuerza que tiene la tentación. Cuando nosotros estamos tentados para comer una manzana, en este caso, lo que sea, la tenemos que ver de otra manera a como la veíamos antes. No, no puedo comer frutas porque me hace mal la fruta, supongamos. O me hace mal la sal, no le puedo poner sal. Y me acostumbré a comer sin sal. Y la veo y no me hace nada. Y puedo ver, o si sufro de diabetes, veo cosas con azúcar o con hidratos de carbono. Y ya me acostumbré a comer a no comer esas cosas. Pero tiene que venir para que caiga de nuevo de aquello a lo que ya, en lo que no me hacía nada, para que vuelva a caer, tiene que venir como un espíritu muy seductor, o una apariencia muy seductora, que me meta de nuevo, o que me meta en algo que hasta el momento no me había metido ni me interesaba. Entonces tiene que haber como una promesa, entre comillas, como de felicidad en eso. Esto me va a hacer feliz, esto me va a hacer mucho bien, con esto voy a alcanzar grandes metas, con esto me va a ir muy bien. Esta es la única forma. Y entonces uno después empiezan todo el resto de las palabras que le siguen a eso, porque cuando ya nos gustó desde un principio, ya la seducción llega, entonces después queremos convencernos a nosotros mismos de que es lo correcto. Y empezamos a buscar, y sí, pero supongamos, al que roba, y va a decir, o el que está invitado a robar algo, y pero si no lo haces vos, lo va a hacer otro. ¿Mm? Y pero si vos no lo haces, después te lo van a quitar y te lo va a caer, vaya a saber en qué manos. O sea, hasta te da la apariencia de que estás protegiendo algo y quitándoselo a otra persona a quien le pertenece. Estoy pensando en un jubilado o en alguien así, en que de repente está en su lecho de muerte y vienen los sobrinos, vienen los hijos y cada cual quiere sacar su tajada mayor, ¿no es cierto? Entonces, son todas cositas que aparecen seductoras y con apariencia de bien y que nos llevan de repente a cometer algo que está mal y que nosotros sabemos que está mal. Y eso es lo que le pasó a Eva. Vino la serpiente, la sedujo. La tentación es eso, en definitiva, y la hizo caer. Pero acá lo asombroso de la caída dice: la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento. Miren todo lo que vio para caer. Deseable para adquirir discernimiento. Y ella se encargó de convencer al marido para adquirir discernimiento. Fíjense ustedes,
el primer carisma, se podría decir, el primer carisma o don, que puede llegar a ser carisma, que se plantea en la palabra de Dios como necesario, justamente es el del discernimiento. Y fíjense ustedes algo. Adán y Eva en ese momento, antes de la caída, tenían una visión clarísima de cómo eran las cosas. Ellos eran dos seres humanos que vivían en divina voluntad. O sea, no tenían pecado y vivían conforme a la voluntad de Dios, siempre y cuando vivían en gracia plena, siempre y cuando no comieran de ese árbol. Pero ¿qué sucedió? Fueron seducidos y cayeron. Y lo primero, el primer don que se marca en la palabra de Dios, justamente aparte del don de la vida, es el don del discernimiento. Siendo que ellos gozaban de una ciencia infusa, ellos tenían conocimiento de toda la creación, tenían conocimiento de todo, tenían una claridad total sobre Dios los había mandado a ellos a ponerle nombre a cada criatura que él había creado. Criatura y criatura. Él les había, los había enviado a ponerle nombre, o sea que ellos tenían un total conocimiento de todo lo que les rodeaba. No había en ellos ninguna sombra. Todo en ellos era luz. Y sin embargo cayeron en la seducción. Imagínense hoy nosotros. Imaginémonos a nosotros mismos hoy diciendo, yo veo todo claro. Nadie puede decir eso, ni Adán y Eva, que veían todo claro, pudieron discernir en ese momento de que estaban bajo una tentación, bajo palabras seductoras que escondían mitad verdades, y dejaron de creer a su creador para creerle a la serpiente maligna. No poder comprender eso. Imagínense hoy nosotros. La necesidad que tenemos de pedir el don del discernimiento. La necesidad que tenemos de discernir cada cosa que vivimos. Y mucho más en lo que se refiere a la vida espiritual. Porque estamos hablando de cosas que no se ven. Si vemos el cielo y vemos que hay nubes, podemos discernir de que puede venir una probable tormenta, que puede llover. Si las miramos bien, capaz que hasta sepamos si viene un granizo, con granizo o sin granizo. Pero discernir lo invisible, aquello que no se ve, eso no es tan sencillo. Para eso necesitamos ayuda. Por eso está la ciencia del discernimiento. Para que esa ciencia nos ayude a ver con claridad o con más claridad la procedencia de las cosas que vivimos. ¿Son de Dios? ¿Son del mundo? ¿Son del demonio? ¿Son de Dios? ¿Son de la propia carne? ¿O viene del demonio? ¿De dónde vienen? Si las cosas fueran tan claras, no existiría el don del discernimiento. Pero el don del discernimiento existe porque no hay nada más complejo que el corazón humano y la visión humana para ver las cosas, porque nuestra visión está determinada muchas veces, no muchas veces, siempre, por un montón de factores. Por un montón de factores, no únicamente por lo que en apariencia se ven las cosas. El demonio se puede vestir de ángel de luz y hacernos creer que algo viene de Dios, así como le pasó a Eva.
Y Eva todavía no estaba con las consecuencias, todavía no sufría las consecuencias de la caída, en donde ellos pierden el don de la ciencia infusa y en donde todo se volvió confuso para ellos. Imagínense hoy, ahora, si nosotros podemos decir, sí, esto es así, siempre decimos algo. Si vamos al plano espiritual, cuando hablamos de la oración, siempre decimos algo. Es muy fácil poder comprender a veces, fácil, a ver, se nos facilita, en todo caso, el discernimiento cuando a una palabra, por ejemplo, una palabra profética, en toda la gama o el abanico de palabras proféticas que pueden haber, ¿no? Palabra de conocimiento, de exhortación, de sabiduría, una visión, lo que sea, saber de dónde vienen, cuál es su procedencia, si nace de nosotros, de lo que nosotros deseamos, de nuestra carne, de las heridas que más de una vez nos manejan como títeres, de nuestra historia de vida, de nuestra concepción de la vida, de nuestra manera de pararnos frente a la vida de acuerdo a nuestras historias y todo lo que hemos vivido. A lo que a mí me parece, a lo que a mí me parece. Toda la gama, la cantidad de factores que pueden incidir en en algo que viene a mí y que yo digo, ay, esto viene del Espíritu. Y no sé si viene del Espíritu, porque capaz que no. Pero yo lo sentí, pero a lo mejor no, porque todas las palabras que se sienten bien. Incluso si yo estoy diciendo algo que a mí me gusta, que yo deseo y que nace de mi carne, entonces eso me sabe a bien, no me va a saber a mal. Si bien el demonio, como tentó a Eva y la sedujo, así también nos puede hacer a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos facilita? Hay un criterio para el discernimiento que son los frutos, ver los frutos. ¿Qué fruto nace de esta palabra, de esta visión, de este suceso, de este acontecimiento, de este hecho? Jesús dice, por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo sabremos. Hay otro criterio que es fundamental, la confirmación. Cuando estamos en una reunión, en un grupo de oración, la confirmación de la comunidad. No debe haber perturbación, porque sabemos muy bien que la perturbación, el miedo, la inquietud, la cosa que me sentí mal, me quiero ir, ya quiero que termine, todo eso, ¿de dónde viene eso? Eso es un signo concreto de que no viene de Dios. Entonces, ¿en dónde? La gran pregunta es, ¿dónde quiero yo vivir? ¿Quiero vivir en la verdad o quiero vivir en la mentira? ¿Dónde quiero yo vivir? Eva se equivocó, pobrecita. Pero nosotros en nuestra realidad de hoy, ya tenemos la presencia de un Cristo que resucitó, que en su Pascua nos llevó con Él, morimos con Él y resucitamos con Él. Pero vivir esa Pascua es como, es toda nuestra vida. Es toda nuestra vida. Pero en la conciencia de saber que en la luz del Espíritu Santo podemos discernir, pero necesitamos de su luz,
porque si no está la luz del Espíritu Santo, nunca vamos a discernir de dónde vienen, qué procedencia tienen todo tipo de experiencia espiritual, material, física, biológica, etc. Por eso, cuando se va aclarando la mente del hombre, cuando el hombre va creciendo en santidad, cuando el hombre crece en santidad, ahí se va aclarando la mente del hombre, se va aclarando la visión del hombre, se va aclarando el corazón del hombre. Y la santidad es, si uno la tuviera que describir de alguna manera, sería algo así como dice Juan Bautista, que, que él crezca, que yo disminuya para que él crezca. ¿Y eso qué significa? Que cada vez me importe menos yo, que mi yo vaya disminuyendo, para que el yo soy, el yo de Dios, vaya tomando todo mi ser, que Él conquistó en la cruz. Por eso el Salmo va a decir, feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz. Y después en el Evangelio, qué lindo ponernos en el lugar de este hombre, el sordo mudo, ¿no? Un sordo mudo. Un mudo, ¿por qué mudo? ¿Por qué no puede hablar? Porque no puede escuchar, porque es sordo. Entonces necesariamente una persona sorda también va a ser muda. De ahí entonces que pidamos al Señor con todo nuestro ser que Él, antes de abrir nuestra boca, bien claro, Él nos creó con tanta perfección, que nos hizo, como dicen muchos, con 2 orejitas y con una sola boca. 2 orejas escuchan más que una. El gran llamado es a escuchar. El primer mandamiento es Shema Israel. Escucha Israel. Escucha, escucha. Abrí tu corazón, ábrete, efatá. Y cuando se abren nuestros oídos, quede abierto también nuestro corazón. Que se abra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestros oídos, para que podamos escuchar. Y hay que meterse en ese arte de la escucha para después poder hablar. ¿Cómo puedo hablar si no escucho a Dios? ¿Cómo puedo ser profeta si no escucho a Dios? ¿Ustedes creen que las personas no se dan cuenta cuando una persona es de Dios o no lo es? Es muy simple, no depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo que nos habita. Porque es a Él en realidad a quien sienten. Y el Espíritu Santo brilla en las personas que se someten a Él, que se pierden en Él. Que yo disminuya, Señor, para que Él crezca. Y esa realidad se encarna en la vida de una persona. Y esa es la manera en que el Espíritu Santo empieza a brotar por los poros de una persona. En sus miradas, en sus gestos, en sus palabras, en todo lo que haga o diga.
pero hay que escuchar, y hay que hacer silencio, y hay que hacer sagrario, y hay que estar de rodillas, y hay que callar. Y cuando sea el momento de hablar, el Espíritu Santo lo va a mostrar. Él lo va a mostrar. Solo Él. Y me encanta cómo termina esta palabra. Y qué hermoso que nosotros podamos unirnos a todas estas personas que después de escuchar a Jesús y de ver a Jesús hacer esta obra maravillosa, sanando a un sordo mudo, poder decir en el colmo de la admiración, tremendas palabras, fuertísimas, en el colmo de la admiración, decir, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir? Todo lo ha hecho bien. Yo puedo decir en el colmo de la admiración que en mi vida Él todo lo ha hecho bien. El día que yo pueda afirmar eso con mi boca y con mi corazón, explotando de amor por Él, de admiración por Él, ¡ja! Ahí sí que voy a poder decir, estoy unida a Cristo. Y sé muy bien cuando Él quiere esto o quiere aquello, mi discernimiento se hace así, fácil. Porque es como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Amén. Bueno.